eres tan fiel. Tu presencia, Señor, es tan gloriosa. Te has manifestado esta mañana en medio de nosotros y nos has hablado, Señor. Gracias por tu paciencia. Nos humillamos de todo corazón, Señor, y recibimos tu gracia y tu perdón, tu paz. Sin ti no podemos, Señor. Tú lo sabes. Por eso tomaste tú la iniciativa de venir y de morir por nosotros. Sin ti no podemos. Pero tu gracia es suficiente y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te honramos, Señor, de una manera solemne por este aplauso, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Espíritu Santo. Qué hermosa es la alabanza entre los que se apartan, ¿verdad?, para Dios, entre los hijos de Dios, entre los santos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de apartarnos para Él, que nos trae, ¿verdad?, con bien aquí a Casa de Oración. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración. Buenos días, Casa de Oración Milpalta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez y si puede levantar su mano para que le demos la bienvenida. Todos somos de casa, perfecto, muy bien. Damos gracias a Dios también por todos los que vienen, se esfuerzan, ¿verdad?, para darle gloria. Pues bien, les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo nuestro tiempo de oración. Y es necesario que apartemos, ¿verdad?, este tiempo para que podamos orar, interceder unos por otros, ¿verdad?, y edificarnos también en esta ordenanza de la palabra de Dios. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche. Este es con la serie El fruto del Espíritu Santo, basada en Gálatas 5, 22 al 23. Y a todas las mujeres se les informa que el servicio Mujeres entre Amigas se lleva a cabo los sábados a las 11 de la mañana. Aquí esta enseñanza es presencial y se lleva a cabo aquí en Casa de Oración Milpalta y también es transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta, ¿verdad? También a todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo los sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza también es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Es un tiempo también de convivencia para los matrimonios. Es importante que se aparten para recibir la palabra juntos, ¿verdad? Hay veces en que los matrimonios no lo hacen entre semana, entonces esta es una buena oportunidad para empezar a aprender de ello, ¿verdad? También a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo San Juan Tepenáhuac. Y los requisitos para la estancia en la iglesia infantil son que el niño debe traer su cubrebocas, su careta debe estar totalmente sano y traer su agua y su lunch. Asimismo, no se permite la estancia de personas adultas, deberán entregar a su hijo en la entrada y asimismo se les entregará al terminar el servicio. Los niños también deberán traer su Biblia, sus lápices de colores y su cuaderno, y los bebés deberán traer su pañalera y su leche, ¿verdad? No se permite que traigan juguetes personales, esto es para que no se distraigan y reciban la instrucción, ¿verdad? También sabemos que la instrucción está acorde a la edad de ellos, ¿verdad?
Asimismo, se les hace una invitación para servir aquí en Iglesia Infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse a los números que aparecen ahí en pantalla. Y hermanos, les informamos que ya pueden inscribirse para cursar el primer trimestre del Instituto Bíblico nivel básico en forma presencial y en línea, el cual arrancó el domingo 2 de enero. Llevamos 3 domingos, hermanos, con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo. Esta es presencial a las 9 de la mañana, la importancia de la oración, que también es presencial los domingos a las 10:20, los atributos de Dios, que es en línea, nuestra declaración de fe, que es en línea, y el Antiguo Testamento, que es en línea. Para mayores informes hay que acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece allí en pantalla. Y mis hermanos, también les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Este es con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basado en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y este domingo, el tema de la enseñanza será El amor es bondadoso, basado en 1 Corintios 13, 4. Esta enseñanza es presencial y también es transmitido por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de Iglesia Juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11 de la mañana, aquí en Casa de Oración Milpalta. No falten, este también es para edificación de todos los jóvenes, ¿verdad? Y a toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Recuerden que también la iglesia es misionera, ¿verdad? Debemos apoyar este ministerio. Y hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, no duden en acercarse con la hermana Silvia o también pueden llamar al teléfono que está en pantalla. Recuerden que somos hermanos en Cristo y estamos para servirnos, para ayudar, ¿verdad?, unos a otros. Y también hacemos una atenta invitación a servir en el Ministerio de Audio y Video. Para mayores informes, favor de acercarse al finalizar el servicio con la hermana Silvia o bien a los números que aparecen allí en pantalla. El Ministerio de Misericordia también hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Recuerden que con esto bendecimos a muchas familias, hermanos, incluso a aquellos que no conocen de la palabra de Dios, y pues de esta forma nos acercamos a ellos para ayudarles, ¿verdad? También. Asimismo se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Y hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en pantalla. Si lo pueden anotar, o también están los anuncios ahí a nuestra izquierda, ¿verdad? Mi derecha y su izquierda. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. Hermanos, como una iglesia también en orden, debemos, debido a la contingencia que tenemos de COVID y que es muy alto el contagio, debemos seguir las medidas preventivas, ¿verdad? Dentro y fuera también de la congregación, usar nuestro cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia, y también evitar saludar de beso o de mano. Les recordamos también que al finalizar el servicio, aunque estemos aquí en convivencia en la parte de afuera, pues también tenemos que respetar nuestra sana distancia, ¿verdad, hermanos? Es por salud y protección de todos, de unos por otros. Y a toda la iglesia también se le pide que se ocupen de traer su Biblia, su cuaderno y su pluma para sus anotaciones. Y por último, a toda la iglesia se les pide por favor que apaguen su celular o lo pongan en vibrador. Esto es para no interrumpir la prédica y tampoco que nos distraigamos nosotros o distraigamos a otros, ¿verdad, hermanos? Pues bien, a continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Hermanos, vamos a orar al Señor pidiéndole que su amor bondadoso, que proviene de la fuente inagotable que es Él, despierte y guíe nuestros corazones y sea quien gobierne cada una de nuestras obras y acciones. Que su amor y su bondad guíen nuestra iglesia, nuestra congregación en este día y durante la semana, para que seamos uno en Él. También pediremos por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba o tribulación. Recuerden que debemos cargar unos con otros, ayudarnos, ¿verdad?, en oración, por los que están en enfermedad, también por los que están pasando alguna prueba o están en soledad, ¿verdad, hermanos? Y especialmente vamos a pedir por el esposo de la hermana Silvia, por el hijo del hermano Alberto,
Y no sé si alguien aquí venga enfermo, hermanos. Si gustan levantar su mano, también vamos a pedir por los que vengan enfermos. Y bueno, por aquellos que están en alguna debilidad también, para que el Señor los fortalezca. También vamos a pedir por el pastor Julio Márquez, que falleció su mamá. Y por el pastor Jorge Cabral de Argentina, ya que él y su familia están enfermos, ¿verdad? Están aislados. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, hermanos. 1 Corintios 13, 4. Se los voy a leer en versión Palabra de Dios para todos, hermanos, si me gustan seguir con sus Biblias. Dice la Palabra de Dios: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre eterno, ayúdanos, Señor, a que despierte el amor correcto en nuestros corazones. Ese amor piadoso y misericordioso, bondadoso, que nos permita en todo tiempo servir, darte gloria y honrarte, mi Señor. De tal manera que podamos entregarte nuestras vidas cada día en oración, como hijos tuyos, como congregación, como iglesia, en intercesión unos por otros, Señor, para fortalecernos. Bendice también a tus hijos que son padres, esposos, hijos, a los que están solteros también, a los adolescentes y a los niños, Señor. Fortalécenos y fórmanos en el amor. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida a ti. Asimismo, Padre, te pedimos por todos los hermanos que están enfrentando una enfermedad o que se encuentran en austeridad. Dales paciencia, Señor. Dales saber que tú estás con ellos, con cada uno de nosotros. Te pedimos también que muevas nuestros corazones a misericordia para poder ayudarnos unos a otros en amor a nuestro prójimo. Y especialmente, Señor, te pedimos por los que hoy vienen enfermos, pero que se apartan, Señor, para ti, para recibir de tu palabra. Por los que también están enfermos en sus casas, pero que te aman, Señor, y te siguen. Por aquellos que también no tienen quien los socorre, Señor, ayúdalos. Señor, consuélalos. Te pedimos también por el esposo de la hermana Silvia. Señor, sánalo, si es tu voluntad. Por el hijo del hermano Alberto, y por el pastor Jorge Cabral y su familia de Casa de Oración Argentina, que se encuentran confinados por el COVID, Señor. Fortalécelos y renueva su esperanza en ti. También te pedimos por el pastor Julio Márquez. Fortalécelo en tu verdad y consuélalo en su corazón, Señor. Sánalo, Señor, a los que están enfermos, si es tu voluntad. Señor, también te pedimos por los pastores Raúl y Patti. Ayúdalos a seguir con amor y sabiduría en tu camino, pastoreando en tu nombre a esta grey, Señor, que tú has puesto para que ellos guíen. Provéelos también de su sustento natural y espiritual. Dales paciencia, Señor, cuando estén en alguna prueba o tribulación. También todo lo que requieran en su día a día para poder seguirte, Señor. Dales de tu palabra, Señor. Fortalece su matrimonio para que puedan ser luz y sal en este mundo. Pon denuedo y temor en el corazón del pastor Raúl para que trace rectamente tu palabra y llegue a nuestros corazones y dé fruto, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu. Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, si pueden sentarse. Los jóvenes pueden pasar a su clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo de la palabra y el tiempo también de alabanza y de adoración que nos permite el Señor para glorificar su nombre. Y, pues,
Es un momento hermoso que tenemos que aprovechar continuamente. Y bueno, vamos ahora al tiempo de la palabra. El tema de hoy lleva por título: el amor de Dios es benigno. El amor de Dios es benigno. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En estos versículos, amados hermanos, quiero decirles que el apóstol Pablo nos describe la grandeza del amor a través de presentarnos las virtudes que lo describen claramente al amor. El amor es una acción, quiero decirles, y no simplemente una emoción. Por eso es que estamos viendo en qué consiste cada característica de este amor. Y para nosotros es muy importante darnos cuenta que la primera característica que estudiamos la semana pasada fue: el amor es ¿qué? Sufrido, ¿verdad? Y nosotros estudiamos esta palabra, y esta palabra significa lejos de enojarse, ser paciente, ¿sí? Cuando se sufren circunstancias difíciles por las imperfecciones de los otros. Ese es el amor sufrido, ¿verdad? Ahora, voy a retomar un poquito lo que vimos la semana pasada, porque es importante ver este amor manifestado en nuestro Señor Jesucristo, el cual Él tuvo paciencia aun cuando sufría circunstancias difíciles por las imperfecciones de su propio pueblo. Vayamos a Juan 18, 19 al 24. Juan capítulo 18, versículo 19 al 24. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo ¿qué? Sacerdote. ¿Qué vemos aquí? Un amor sufrido. Un amor que fue paciente ante las circunstancias difíciles de la imperfección de otros, y que lo llegaron a ofender y a lastimar físicamente. Este amor paciente o sufrido, esta palabra sufrido viene del griego macrosumia, y fíjense, habla de tener un espíritu que soporta los insultos y los agravios sin amargarse ni quejarse. A eso se refiere. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y a veces soportamos insultos y agravios sin amargarnos ni quejarnos, pero a veces no. Por eso Pablo aconseja a los hermanos de Colosas. Pablo también soportó, tenía este espíritu. Ahora quiero decirles que esto se va desarrollando en el caminar cristiano, pero depende de cada uno de nosotros desarrollarlo. No se da solito. Se necesita uno ser lleno del Espíritu Santo todos los días para poder soportar los insultos y los agravios sin amargarnos ni quejarnos. Pablo experimentó todo esto y Dios lo llevó a darle el consejo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13.
Dice Pablo, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿y qué dice? De paciencia. Esa palabra paciencia también tiene el sentido de macrosumia. Y dice el 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros, ¿qué dice? ¿Saben que la Biblia nos exhorta a ser pacientes los unos a los otros en cuanto al trato personal a través de un verdadero amor? Nos enseña a perdonar las ofensas de los demás, así como Jesús perdona todas nuestras ¿qué? ¿Cuántos creen que Jesús nos perdonó hace rato en la administración de la alabanza? Y desde que empezó el servicio, ¿sí no hemos estado poniéndonos a cuentas con el Señor? Señor, tú perdonas nuestros pecados, perdonas las ofensas que te hacemos, los insultos que cometemos contra ti. Entonces, ¿por qué nosotros no perdonar los insultos y las ofensas o agravios de otros que nos hacen sin amargarnos y sin quejarnos? Porque a veces es más fácil amargarnos y quejarnos e ir a regar esa queja con otros. No, es que me insultó, me dijo esto, me dijo el otro. No, espera. Yo no veo en la Escritura que el Señor Jesús se haya amargado o se haya quejado por todo lo que le hicieron. Y bueno, alguien podría decir, bueno, pastor, es que Jesús es Dios. Sí, pero si el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, ¿cuántos creen que podemos pasar las pruebas? Sí. Por eso Pablo experimentó esto. Cuando predicaba el Evangelio en la obra misionera que Dios le encomendó, él fue muchas veces golpeado, encarcelado, apedreado, metido. ¿Se acuerdan cuando lo metieron a la cárcel con Silas? Que por haber echado el espíritu de adivinación de una mujer, y de repente los dueños se enojaron porque se les fue su minita de oro, y entonces lo agarran a Pablo y lo llevan con las autoridades y lo meten ¿a dónde? A la cárcel, al cepo. Y ya estando Pablo ahí con Silas en la cárcel, ¿qué hicieron? Dice que oraban y cantaban himnos ¿a quién? A Dios. Y los que estaban ahí en la cárcel, ¿qué hacían? No se amargó ni se quejó, ¿se dan cuenta? Entonces, Pablo era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, pero también tenía la presencia de Dios y buscaba llenarse del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de considerar estos consejos que Dios nos da a través del apóstol Pablo también. Cuando fue a Éfeso, dio también otro consejo muy bueno con respecto a la macrosumia. Miren, Efesios 4:1, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Miren, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, con amor. En estos textos Pablo nos está animando y nos pide que seamos mansos y humildes. Estas fueron dos actitudes que manifestó nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Sermón del Monte? Que dijo él: aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ahora, estas actitudes las mostró Jesús, sí, cuando estuvo aquí en la tierra. Y se trata de actitudes que no salen de nosotros naturalmente, hermanos. No, sino que debemos de cultivarlas, fíjense bien, con la determinación
de colocar al otro por encima de sobre uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo se logra esto? Solo llenándonos del Espíritu Santo podemos actuar de este modo con los demás y de forma constante. Porque a veces tenemos una relación con los demás, pero en el día, en la mañana estamos bien, pero ya en la tarde, no, ya me aburrió estar con este plano. Y es bien chocoso, es bien chocosa, nada le parece, de todo se queja, todo habla. No, si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a poder nosotros actuar de forma constante, ¿sí? Soportarnos los unos a los otros, con paciencia. Esa palabra soportarse viene del griego anejomai y tiene el sentido de sobrellevar o sobrecargar, hermanos. ¿Qué vas a sobrellevar o sobrecargar? La debilidad de quién. Ahora, no quiere decir que la andes cargando tú todo el día, no. ¿Para qué creen que está la oración? Hace rato hablábamos en la oración que cuando tú te das cuenta de la debilidad de otro, bueno, la tomas y de repente, ¿qué haces en ese momento? La llevas a la presencia con quién. En oración, llevas a esa persona en oración. Y tiene, denota la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás. Fíjense que cuando estaba yo estudiando la licenciatura de Educación Física, una de mis actividades deportivas muy fuerte y que yo practicaba constantemente era el básquetbol. Y gracias a Dios que el Señor me permitió aprenderlo bien y lo dominé bien, y después lo aprendí a instruir bien, pero yo tenía un detalle. Yo batallaba con mi propia persona. ¿Por qué? Porque cuando yo daba la instrucción de cómo hacer la jugada o el entrenamiento y no se hacía, ¿qué creen? Me molestaba tremendamente. Y les decía, no, ¿sabes qué? No lo sabes hacer, yo lo hago. Así a veces llegaba el momento en que lo hacía. Hasta que conforme fui creciendo en el Evangelio y ya estando en el Evangelio, y en algún momento conforme yo empecé ahora a instruir a las personas que a veces Dios me permitía instruir, me daba el tiempo, pero ahora ya con más calma y más paciencia. ¿Pero qué me ayudaba? El llenarme de quién. Sí. Yo recuerdo cómo a mi sobrino, que por aquí luego anda sirviendo, y mi sobrina, ellos dos, luego mi esposa y yo los invitábamos al deportivo y les instruía, pero ya veía yo mi actitud que era más paciente, que soportaba su debilidad y les decía, no, espérame, déjame volverte a repetir, mira, el bote se hace estático, el bote se hace en desplazamiento y de esta manera, y vas a hacer el drible de esta manera, 1, 2, y agarras el balón y hacia el lado. Y se lo repetía varias veces hasta que le quedara claro, y luego la llevaba a que ella lo hiciera con calma o él lo hiciera con calma. Y lo aprendieron. Luego a veces cuando llego a salir con mis sobrinos, mi esposa y yo llegamos a salir a hacer actividad deportiva, extrañamos, porque ahorita no tenemos cancha de básquetbol al aire libre ahí en la deportiva, y extrañamos jugar, pero lo aprendió bien. Ahora, ¿qué me llevó esto? A aprender a soportar, ¿sí? A ser paciente frente a las debilidades de quién, de los demás. ¿Cómo está tu paciencia frente a las debilidades de tu esposo o de tu esposa? ¿Cómo está tu paciencia, padre, madre, frente a las debilidades de tus hijos? ¿Cómo está tu paciencia frente a las debilidades de tus gobernantes? Porque cuando no hay paciencia frente a las debilidades de los gobernantes, ¿verdad que es bien fácil hablar del presidente, sí o no? Hablar mal de él. ¿Sabes qué nos deja ver esa persona en su corazón? Que no tiene paciencia, que no soporta las debilidades de su autoridad, que no entiende y comprende que verdaderamente debe de en él haber un amor sufrido, un amor paciente. ¿Cómo está tu paciencia frente a las
a las debilidades que a veces Dios te permite ver en tus autoridades espirituales? Tu coordinador de servicio, tus pastores, ¿cómo está? A menudo le pedimos a Dios que tenga paciencia con nuestras debilidades, ¿sí o no? Señor, tenme paciencia, mira, en esta que sí cambio. Sí, Señor, te voy a dar la respuesta que tú me estás pidiendo. ¿Y cómo se muestra Dios con nosotros? Pacientes, ¿se dan cuenta? Sin embargo, no ejercemos este mismo tipo de paciencia con los demás. El cristiano debe de tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces, sabiendo sobrellevar las imperfecciones de los semejantes con gran paciencia, hermanos. Y esto es una de las características de un verdadero ¿qué? Amor. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. El amor es ¿qué? Sufrido. Ahora, hoy vamos a ver la segunda característica. El amor es benigno. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. Fíjense, esta palabra benigno significa ser bondadoso, mostrar compasión y no causar daño. Bueno, quiero decirte esta mañana o esta tarde que Dios ha sido bondadoso, compasivo, y hasta el día de hoy nos muestra que nunca tiene la intención de causarnos algún daño, ¿verdad? Él no tiene esa intención. Por eso es que el día de hoy veremos esta forma de amor bondadoso, de amor compasivo y de un amor que no causa daño en varios ejemplos. Por ejemplo, examinemos un poquito el amor benigno de Dios hacia con los hombres. ¿Cuántos saben que desde la creación antes de la creación del mundo, Dios en su soberana voluntad, Él ya sabía que el hombre lo iba a desobedecer? ¿Verdad que Él ya lo sabía? Eso se llama el conocimiento anticipado de Dios. Él sabía que el hombre lo iba a desobedecer y que por consecuencia estaríamos separados del amor de Dios. Ahora, como Él ya lo sabía, ¿qué creen que hizo? Proveyó, ¿verdad?, cómo poder restablecer ese amor con Él, esa relación de nuevo con Él. Él no quiere que estemos separados de una relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Envió ¿a quién? A su Hijo Jesús. Fíjense, para que por amor a nosotros entregara su vida al morir en la cruz del Calvario y salvarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Para eso lo envió. Nos mostró su amor. Romanos 5:8, por favor. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero quiero decirles que hay quienes en este tiempo, con su manera de vivir, muestran no hacer caso y desprecian la benignidad de Dios. Así como lo hicieron muchos líderes religiosos en el tiempo que Jesús estuvo caminando en esta tierra. Y Dios, Pablo era un líder religioso cuando era Saulo de Tarso. ¿Cuántos han leído la vida de Pablo? La han estudiado. Y él era un líder religioso. Y después de que tiene su conversión en el camino a Damasco con Cristo Jesús, de ahí cambió todo lo de él cambió. Y Dios lo llevó a exhortar a la iglesia de Cristo a que considerara bien este amor bondadoso, compasivo, misericordioso. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, perdón. 2:4.
Dios usa la vida de Pablo para hablar del justo juicio de Dios, pero le voy a dar lectura desde el versículo 1, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas ¿a quién? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, cuando una persona juzga a otro sin considerar que él también está haciendo lo mismo, quiero decirte que esa persona no tiene ni tantito así de amor, ni de compasión, ni de bondad hacia su prójimo. Porque es bien fácil juzgar los errores y las debilidades de los demás sin darnos cuenta de que yo no esté cometiendo el mismo error que él está cometiendo. Y dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y dice el 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a qué? Pablo está hablando, según el contexto, de la condición del hombre sin Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero también tenemos que considerar que aún nosotros estando en Cristo Jesús, si no guardamos nuestro corazón, podemos caer en el error de menospreciar las riquezas de su benignidad. No estamos exentos de ese error o de ese pecado. Por eso dice Pablo: o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de esto? Es decir, que le está diciendo Pablo a los líderes religiosos: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y compasivo que es Dios contigo? Como dándole a entender, ¿por qué tú no eres compasivo y bondadoso con los errores de los demás? Sino que con tu manera de vivir demuestras no hacerle caso y desprecias su paciencia y su longanimidad. Hace unos días Dios me permitió experimentar esta situación. No es nada agradable porque tenemos que examinarnos bien profundamente. Nosotros como esposos, ¿cuántos saben que somos un poco más fuertes que las esposas? Porque la Biblia dice que Pedro da el consejo: maridos, dice, traten bien a sus esposas como a vaso ¿qué? Ahora, vaso frágil habla y tiene el sentido de poca fuerza. No quiere decir que no tengan fuerza, son de poca fuerza. Ahora, por lo tanto, fíjense, mayor es nuestra responsabilidad, amados hermanos varones, de aprender a instruir a nuestras esposas en el conocimiento de la palabra de Dios, de saber cómo hacer las cosas, sobre todo de aprender a soportar y tolerar con paciencia sus debilidades. Y no caer en el error de no darnos cuenta que si Dios es bondadoso y compasivo conmigo, ¿por qué yo no lo soy con mi esposa o con mis hijos o con algún prójimo? Bueno, pasé una situación fuerte, en una situación como esta, de ver y experimentar la debilidad de mi esposa, y realmente me di cuenta que no pude pasar la prueba en ese momento. Me molesté, agarré y me salí de la casa y le dije: ¿sabes qué? O sea, estoy molesto. Fue lo que le dije. Me vine a la congregación y aquí estuve orando. Y Dios me mostraba y me decía, fíjense cómo Dios tuvo que mostrarme cómo estaba mi corazón. Y me decía: ¿cómo te trato yo a ti? Y yo me quedé así, dije: Señor, tú eres
realmente bondadoso y compasivo conmigo? Y me dice el Señor, ¿por qué tú no lo eres? Y realmente fue una confrontación muy fuerte de parte de Dios. Tuve que humillar y quebrantar mi corazón delante de Dios y pedirle perdón y decirle, perdóname. Perdóname porque me doy cuenta que me falta trabajar en esta área de mi vida, llenándome más de tu Espíritu Santo para poder soportarme o soportar con paciencia las debilidades de ¿quién? De mi esposa. Entonces, aquí es donde nosotros, te voy a decir algo, aquí empieza la madurez. Cuando tú reconoces tu debilidad, empieza una madurez en tu vida. Ahora, hay mujeres también que tienen que aprender a soportar las debilidades de sus esposos. Hay quienes no las soportan. Hermanas que dicen, no, es que sigue igual, no cambia, pastor. Ya la verdad, ya le dije al Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y que me dé nada más 5 minutos de no ser cristiana. Y con el sartén en la mano, ¿no? No, nos hace falta aprenderlos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanas. Por eso vénganse a la reunión de mujeres. Están bien buenos los... No se traigan el casco, para que nos lleguen las palabras. Está bien bueno. Ayer que venimos, la verdad es que yo estuve aquí sirviendo y dije, no, está duro el asunto con los proverbios. Sabiduría. O hay mujeres que de repente, fíjense bien lo que pasa. A veces el marido no es compasivo, no es bondadoso con ella. Y hay mujeres que en vez de llevar esa injusticia a los pies del Señor o en oración, ¿qué creen? Se desquitan con quién. Se la aplican a los hijos. Ándale, ya te dije que te apures. Si no va a venir tu padre y nos va a agarrar a todos parejo. Y le avientan la bronca al papá. Y no muestran tampoco ser compasivos ante las debilidades de sus hijos. Ahora, el punto es este: ¿por qué no lo manifestamos? Que nos quede claro el por qué. Porque nos hace falta llenarnos de qué? Del Espíritu Santo o de la palabra. Por eso Pablo dice, Colosenses 3:16, ¿qué dice? Fíjense, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda ¿qué? Fíjense, aquí está esta parte que estamos hablando ahorita. Del amor es benigno, bondadoso, compasivo. La bondad y la compasión de Dios te va a llevar a enseñar, marido, a tu esposa a cómo debe de hacer las cosas. Ayer que estábamos en la reunión de matrimonios me vino la prueba, estábamos hablando del amor paciente también ante las debilidades del otro. Y trajimos molletes para convivir, porque convivimos un ratito también terminando la reunión de matrimonios, y trajimos los molletes, y de repente yo los molletes tenía la idea de prepararlos. A mí me enseñaron así en lo personal, ¿no? De ponerles un poquito de mantequilla, sus frijolitos, para que sepan más ricos, y su quesito Oaxaca encima, y no, hombre, bien tostaditos. Estas se les antojaron, ¿no? Sí. Y bueno, yo aquí en Milpalta vine a conocer que le ponían pico de gallo y todo, ¿no? Entonces a mí no me lo enseñaron así, pero bueno, dije, no está por demás, ¿no? Y de repente me puse a platicar con un hermano que estaba sirviendo, y mi esposa se puso a hacer los molletes con otra hermana,
pero mi esposa era la que estaba ahí dirigiendo, y ella los hace de una forma diferente a como a mí me enseñaron. Y cuando veo, me dice, ay, oye mi amor, mira, ¿así están bien? Y le digo, oh, que me viene la prueba, ¿no? Y le digo, no, es que ¿sabes qué? Le digo, así no son. Mejor le digo, mira, ¿qué te parece si me dejas yo hacerlos ahorita? Dice, es que ya los partí todos. Le digo, no, vamos a buscar la manera de volver a hacerlos, ¿no? Y restaurar lo que se había hecho mal. Bueno, gracias a Dios que se pudo restaurar, ¿no? Ya los aplicamos su mantequilla con los frijolitos y todo ahí como pudimos. Y bueno, pero ¿a qué me llevó el Señor? A ser paciente, bondadoso, a enseñar y a exhortar a mi esposa con toda ¿qué? Paciencia, con toda sabiduría, hermanos. No es fácil, se los tengo que decir, no es fácil cuando nosotros no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Vamos a estar batallando con nuestra propia carne, de verdad se los digo. Hermanas, ustedes lo saben, batallan con su propia carne hacia con las debilidades de sus maridos. Y entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra para que nos enseñemos y nos exhortemos con toda sabiduría. Y cantando con gracia en nuestros corazones, dice Colosenses 3:16, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice el 17, miren lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense, todo lo que hagan. Si vas a corregir a tu esposa o esposa, vas a enseñarle a tu esposo a que te ayude en la cocina o en algún área de la casa, ¿cómo lo debes de hacer? ¿Como para Él? Para el Señor. Con amor. Y es aquí donde nosotros no dejamos de ignorar la bondad y lo compasivo que es Dios con nosotros. Pero estos líderes religiosos, amados hermanos, ellos ya no se daban cuenta. Fíjense, ¿por qué creen que ya no se daban cuenta de lo bondadoso y compasivo que era Dios con ellos? ¿Y se acuerdan cuando fueron estos líderes religiosos a tentar a Jesús para ver qué decía y irse sobre de él si lo agarraban en alguna falta? Cuando le preguntaron que por qué Moisés daba carta de divorcio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Y entonces Jesús les dice, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón. Mira, dureza de corazón significa ser insensible a la voz de ¿quién? De Dios. Mira, cuando tú y yo somos insensibles a la voz de Dios, de estar aprendiendo a escuchar a Dios diario y estar en comunión con Él, por lo tanto también somos insensibles a las necesidades de ¿quién? De los demás. Y esto es bien importante porque esto le había pasado a los líderes religiosos. Ya querían darle carta de divorcio a la esposa porque se le quemaba el agua. El agua no se quema, ¿verdad? Se consume. ¿Sí me explicó? Porque no sabían hacer de comer bien, ya las querían ¿qué? Despedir. Por eso Jesús les dijo, pero sí, Moisés permitió la carta de divorcio por su insensibilidad a escuchar a Dios y su insensibilidad hacia las debilidades de los demás. Pero en el principio no era así, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Los lleva al principio del amor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Eso implica trabajo de amarse el uno al otro con paciencia y con bondad y con misericordia. Porque el amor es benigno. Y ellos habían dejado de considerar esto. Su manera de vivir demostraba no hacer caso a la benignidad de Dios. ¿Por qué? Porque despreciaban con su manera de vivir la paciencia, la tolerancia que Dios tenía ¿para qué? Para retrasar el castigo hacia los hombres y no darles su debida retribución.
Ya no lo consideraban aún eso, hermanos. Su manera de vivir demostraba también no considerar la longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? La extensión de la paciencia de Dios para que no llegara el castigo. ¿Sabes que Dios es paciente con nosotros? ¿Que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones? Héctor, un favor, ¿puedes cerrarle? Pues se siente mucho, nos está bajando la temperatura. Y prendan el, por favor, el... Gracias a Dios por lo que nos ha permitido ahorita como podemos estar aquí. Y esto, ¿saben? Nos muestra también Dios su amor, su compasión, que tiene cuidado de nosotros. Pero fíjense, regreso a Romanos 2:4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y dice ahí, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Es decir, fíjense bien, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que estos líderes religiosos eran carentes de comprender la compasión que Dios tiene para guiar a los hombres. Eso era lo que estaba pasando. Ya carecían de una comprensión, ¿sí?, ¿de qué? De la compasión y de la bondad de Dios que tiene hacia con ellos, y que esa compasión y bondad de Dios los tenía que guiar al arrepentimiento, a tener un cambio de manera de pensar y de actuar. Ya no lo entendían. Y muchas veces puede que alguien se encuentre en esta posición. Ya no comprendes la bondad de Dios. Ya la ignoras. ¿Sabes que Dios nunca tiene efectos dañinos o perjudiciales para nosotros? Por eso nos llama al arrepentimiento todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y también nos llama, fíjense bien, a comprometernos para ser restaurados en las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser restaurados por Dios? Sí. Pero algunos en este tiempo, tristemente quiero decirles esto, están ignorando la benignidad del Señor. Es triste porque hoy estamos viviendo un tiempo de apostasía tremendo, hermanos, donde estamos viendo a muchos creyentes apartarse de ¿quién? Sí, lo estamos viendo. Y es por estar ignorando, ¿sí?, y no comprendiendo el amor bondadoso y compasivo de Dios. Y eso termina frenándolos y dejan de congregarse, dejan de servir, dejan de amar a sus familias como Dios quiere que las amen. Pero quiero decirte que debemos de cuidar nuestra vida para no perder nuestra confianza que tiene grande galardón. Esto está pasando en todo el mundo, hermano. Muchos se están enfriando, están apostatando. Y de veras, vienen cosas difíciles. Estaba yo viendo un poquito la información de la tecnología que viene. Van a sacar un celular que va a rebasar al iPhone tremendamente. Ya no va a necesitar batería, ya es con celdas solares. Vas a poder manejar tu carro desde el teléfono celular. El teléfono celular vas a conectarte con él, te van a poner un microchip acá atrás, y ese microchip lo que tú pienses lo vas a poder manifestar aquí. Ahí viene el grave peligro. Van a hacer de ese celular un ¿qué? Un ídolo, un Dios. Porque ya no vas a tener comunión con ¿quién? Sino con Dios. No, y espérate, no vamos lejos. ¿Ya escucharon en la esfera que tienes que comprar en tu cuarto y que le hablas y que te... Alexa. ¿Cómo? Alexa, ¿no? Alexa.
Pues hay quienes ya lo tienen ahí en su casa, porque ya nos llegó el informe, no la queja ni el chisme, el informe en iglesia infantil, que por ahí a lo mejor alguien ya lo tiene. Ahora ver, no es pecado que lo tengas si le sabes dar un buen uso, ¿sí o no? Pero si tú no te cuidas de tener bien tu relación con Dios, al rato esa cosa va a ser tu Dios. Vas a depender más de eso que de quién. Estamos viviendo tiempos de apostasía peligrosos. Por eso dice Pablo a Timoteo, le dice, ¿no? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o en los tiempos peligrosos, muchos apostatarán ¿de qué? Por escuchar doctrinas de demonios y espíritus engañadores. ¿Sabes que el espíritu del hombre sin Dios es un espíritu engañador? Te engaña, te fascina con su tecnología para atraparte y alejarte de una relación con ¿quién? Con Dios. Por eso hagamos caso al consejo que Dios da a través de Hebreos 10:35 al 39, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No la pierdas. O sea, ¿se dan cuenta cómo es una responsabilidad nuestra mantener nuestra confianza en Dios? Cuidar de no perderla. ¿Esto qué me deja ver a mí? ¿Puede un cristiano perder su confianza en Dios? Sí. Eso habla de apostasía. Porque nos es necesaria la paciencia, o sea, el amor bondadoso, el amor sufrido, nos es necesario, amados hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios de ser bondadosos y compasivos ante las debilidades de los demás. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que seamos bondadosos y compasivos ante las debilidades de los demás, obtengamos la promesa, porque aún un poco, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Mira, estos líderes religiosos ya habían perdido pues su confianza, aunque conocían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas, pero ya habían perdido su verdadera confianza en el Señor, porque tentaban a Jesús, porque ignoraban la benignidad del Señor que los guía al arrepentimiento. Lo ignoraban, ya no comprendían la bondad de Dios. Señor, hoy me estás dando un nuevo día para cuidar que mi fe no la pierda y para que me mantenga en santidad contigo. Y si en algún momento hubiere yo pecado, abogado tengo a Jesucristo el justo delante del Padre, que intercede por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Ya la habían perdido los líderes religiosos. Pedro nos enseña sobre esta bondad y esta compasión que Dios tiene para con los hombres, y que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a donde. Segunda de Pedro 3:9, por favor. Dice Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y sí, muchos están autoconfiados. Hace más de 2000 años, pastor, que dicen que Cristo va a venir y no ha venido. ¿Cuándo va a venir Cristo? A ver, dígame, ¿cuándo? ¿Quieres saber cuándo va a venir Cristo? Te voy a decir algo. En cualquier momento puede venir. Así te lo digo. ¿Estás preparado para irte con Él o te vas a quedar a la gran tribulación? No, hermano, tenemos que preparar. Hace ratito nos decía que debemos de prepararnos,
que Dios está limpiando a su iglesia. Sí, amados hermanos, estamos pasando por pruebas, por tribulación. Sí, Dios está limpiando a su iglesia. Héctor, un favor, bájale tantito, ¿no? Ya me siento como Cedrán, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Pero si es para purificarme, pues gloria a Dios, ¿no? Échale más fuego, súbele, ¿no? Hasta que nada más que no vaya a ser yo carbón encendido. Como pollo rostizado. Gracias, hermanito. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta, ¿no? Si sienten mucho calor, los que están de ese lado se pueden poner allá atrás, no se preocupen. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Ya se dieron cuenta de este amor benigno de Dios hacia con los hombres? Que diario nos llama a qué? Diario. Ya nos arrepentimos de todos nuestros pecados hace tiempo, sí. Pero ¿cuántos saben que pecamos todavía? Que no practicamos el pecado, pero que si nos descuidamos, pecamos, ¿sí o no? Y que necesitamos ir en arrepentimiento, en oración, ¿a quién? A Dios, para estar en paz con Él. Y para que, fíjense, para que cuando Dios permita que tengamos una situación de enfrentarnos a las debilidades de otros, también nosotros seamos compasivos y bondadosos con ellos, como lo es Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver el amor benigno de Dios. Punto número 2, entre los hombres. ¿Cómo debe de ser ese amor benigno de Dios entre los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Pablo desarrolla a profundidad este concepto del amor benigno, ya que nos dice que debemos de ser benignos, ¿sí?, unos con otros. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice así: antes, sed benignos unos con, y luego dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Otra vez menciona Pablo la palabra benignos, es decir, que debemos de ser bondadosos, compasivos, amables, agradables, no ásperos, sino sabiendo perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Fíjense que los griegos definían la benignidad, hermanos, como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran de ellos propios. Y esto es un ejemplo a seguir. ¿Qué haces cuando consideras, cuando te escuchas el asunto o la situación difícil que tu prójimo está pasando? ¿Qué haces? ¿Lo dejas así o lo tomas? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Cómo el samaritano, no siendo del pueblo judío, cómo consideró el asunto del que estaba ahí tirado y caído como si fuera propio de él. No era ni de su familia. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Para poderlo lograr, hermanos, los griegos tenían que enfocarse en considerar a los demás antes que a uno mismo. Como Pablo lo mencionó, ¿se acuerdan cuando Pablo mencionó esto de que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Miren, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice Pablo:
nada hagáis por contienda o qué dice, o por vanagloria. La palabra contienda habla de ambición egoísta. No hagas nada por una ambición egoísta o por vanagloria. Eso de vanagloria habla de vanidad, de engreimiento, ¿sí? De jactancia o arrogancia. No hagas las cosas para que los demás vean que tú sí lo haces mejor que los demás. No, porque ahí no hay un amor bondadoso y compasivo. Ahí hay una obra de la carne trabajando y operando. No hagas nada por contienda o por vanagloria. Y dice Pablo, antes bien, ¿con qué dice? Con humildad. O sea, esta palabra humildad tiene el sentido de la disposición de que te evalúes tú mismo, teniendo en cuenta tu naturaleza pecaminosa y la condición que tienes de ser débil también. Porque a veces nos olvidamos de considerar que también nosotros cometemos errores, ¿sí o no? Pero eso sí, ya. Él acomodó bien mal las sillas, el hermano Ujiel, mira, ni acomoda bien las sillas. ¿Qué se me hace que nada más él anda campechaneando aquí, dice que sirve al Señor, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es bien fácil a veces, no? Bueno, si no acomoda bien las sillas, si ese es su error de no fijarse bien, pues ahora le échale ganas, te invitamos al servicio. ¿Cuántos dicen amén? Ya nadie dijo nada. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo han cambiado? O sea, es bien importante, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a, ¿qué dice? A él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, cuando tú aprendes a tener esta actitud que estamos ahorita hablando, entonces ¿qué sucede? Vas a manifestar ese amor benigno, esa disposición de tu corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran tuyos. Ojo, tenemos que entrar en un equilibrio. ¿Sí? Es una situación que se está presentando y que no es continuamente. ¿Por qué? Porque hay quienes a veces se vuelven dependientes del hombre y no, nosotros no buscamos que la gente dependa de nosotros. Nosotros lo que buscamos, el propósito es que ustedes aprendan a depender de quién. Ok, si en algún momento, como por ahí dice el dicho en México, ¿no? Vas ahí en tu carreta, pero si en algún momento se te atora la carreta, pues es válido echarte la mano, ¿sí o no? Pero ya diario se te atora la carreta, pues como que ya no va, ¿no? ¿Será que a lo mejor pues no quieres trabajar en tu vida para poder corregir esa situación o sacar adelante esa problemática? Y no has dependido de Dios, sino que quieres depender del hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en quién, y bendito el hombre que confía en Dios. Sí, si te das cuenta que eres carente en algunas cosas, bueno, busca la ayuda de Dios en oración y Dios te va a proveer los medios. ¿Para qué? Para que puedas tú realmente aprender a resolver las situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si, por decir, luego mi esposa a veces se acerca y me dice, oye, ¿me puedes explicar, por favor, cómo hacer esto? Y ya yo me doy a la tarea de explicarle cómo hacer las cosas. Más cuando tiene dudas en las cuestiones del ministerio. Por decir, cómo debe de desarrollar una clase, debe de llevar todo lo que es el tema, el título, introducción, cómo debe de ser también el desarrollo, la conclusión, cómo debe de llevar a cabo todo eso, ¿no? Ya lo sabe hacer, nada más que de repente a veces por no practicarlo tan consecutivamente a veces se nos llega a olvidar. Entonces es importante nosotros también considerar nuestra actitud de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y tratarlos con compasión.
ante sus debilidades, tener esa disposición del corazón de considerar el asunto del otro como mío propio también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hace ratito les hablaba y les comentaba a los que están en el Instituto Bíblico que lo que queremos es que ustedes crezcan, que ustedes maduren. Por eso ajustamos a veces los lineamientos o el reglamento del Instituto Bíblico para que ustedes vayan creciendo y maduren, hermanos. Esa es la ayuda de Jehová. A veces hay gente que no lo ve como la ayuda de Dios. Y nosotros tenemos que ayudar a la gente a que pueda comprender, a que no ignore la benignidad de quien que lo está guiando al arrepentimiento. Esta cualidad de este amor benigno de Dios, hermanos, se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás. Y muchos de los problemas dentro de la iglesia, fíjense bien, vienen de las malas relaciones, las cuales afectan también a la unidad de la iglesia. Por tanto, la benignidad es una característica del verdadero amor y Dios quiere establecer en nuestras vidas este verdadero amor. Dios lo hizo en la iglesia de Colosas. Vayamos a Colosenses 3, 12 y 13, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice así: vestíos pues como escogidos ¿de quién? De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, fíjense otra vez la benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos ¿qué? Unos a otros. Fíjense, si alguno tuviere queja contra el otro, vaya y dígaselo a su vecino. No. Resiéntase, ódielo, amárguese. ¿Verdad que no dice eso? Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo ¿quién? Nosotros. Esta palabra benignidad también tiene el sentido de tratar al prójimo con amabilidad y aprovechar todas las oportunidades que tengas para hacerle el bien. ¿Cuántos dicen amén? Todas las oportunidades que tengas, hazle el bien. ¿Se acuerdan cómo Pablo decía en Gálatas? Gálatas capítulo 6, perdón. Versículo 9, por favor, y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Fíjense bien. Dice así: no nos cansemos pues de hacer, ¿qué dice? El bien, ¿no? Porque a su tiempo segarás si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero dice Pablo, y mayormente a los de la familia ¿de quién? Hagamos el bien. Sigamos, hermanos, sigamos sembrando en hacer el bien a los demás, más a los que vemos que sus debilidades están ahí. Si tienes la oportunidad de hacerle el bien, hácelo. Nada más cuida de que esa persona que es débil no ponga su confianza en ti, no, sino que hazle el bien, ayúdalo en ese momento, pero enséñale también a que debe de depender de quién, constantemente, debe de orar ante sus situaciones. Y si esa persona se da cuenta, fíjense, ¿qué hacemos cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una debilidad? Inmediatamente ¿a quién vamos? A Dios. Y Dios siempre nos quiere dar el bien, nos quiere ayudar. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos pone los medios para que nos capacitemos y maduremos en las áreas de nuestra vida, poniendo en práctica el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo nos hace el bien? ¿Cuántos dicen amén? Por eso también nosotros debemos de aprender de eso. Cuando vemos a alguien que tiene alguna debilidad y todo, oramos por él, le pedimos al Señor que lo ayude, que lo fortalezca. Si está en nuestras manos proveerle lo que necesita, ok, se lo proveemos en ese momento. Pero le enseñamos a que de ahí en adelante aprenda a depender más de él.
Por tanto, hermanos, es bueno y es benigno cuando nosotros tomamos esas cargas, esas situaciones de los demás como haciéndolas nuestras. Y también soportamos las debilidades de otros sabiendo perdonar sus errores. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿De cuántos pecados nos ha perdonado Dios? ¿De cuántos errores, cuántas faltas? ¿Y por qué nosotros a veces no queremos perdonar a los demás sus errores y sus faltas? Si tú has gustado la benignidad del Señor, debes de desear como niño recién nacido la leche espiritual también. Miren, cuando Pedro da este consejo, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Es porque Pedro se daba cuenta que la iglesia ya había gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren el consejo que da Pedro. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche ¿qué? Espiritual, no adulterada. Deséala para que por ella crezcas para salvación. Si es que has gustado la benignidad de ¿quién? Si es que has gustado el amor bondadoso y compasivo del Señor y perdonador. Por eso tú tienes que desear este alimento espiritual. Entonces, ese alimento espiritual al desearlo nos va a llevar a ser pacientes con los demás, soportarnos los unos a los otros con toda benignidad, misericordia, humildad, mansedumbre, perdonándonos los unos a los otros. Y si tú tuvieras queja en contra de tu prójimo, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de quien sea, si tú tienes queja, ve al Señor y ora por esa persona y después ve y platica con esa persona y hazle el bien. No te canses de hacerle el bien. Según tengas oportunidad, pastor, pero es que me insultó, perdónalo y hazle el bien. Si es necesario a veces ir y humillarnos y pedir perdón, aunque tú no hayas cometido el agravio, no te estás sobajando, estás aprendiendo a madurar, quiero decir. A mí me ha pasado a veces hasta ir a pedirles perdón a gente que es impía, aunque no conoce al Señor, por situaciones muy, muy mínimas, cuando ellos me han ofendido y yo digo, Señor, me toca a mí, ayúdame. Y Dios me ha ayudado, hermanos. A veces es una batalla bien fuerte en tu carne, pero Dios te ayuda. Y quiero decirte que eso te lleva a crecer en el Señor, a madurar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el amor benigno, ¿verdad?, que debe de haber entre nosotros los hombres. Ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Ahora, el amor benigno entre esposos. Vamos a Efesios 5, 22 al 30. Efesios 5, 22 al 30. ¿Cómo debe de ser ese amor benigno entre esposos? Dice Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense, aquí habla de una sujeción, ahí va, voluntaria, no obligatoria. Cuando el varón está sujeto a Cristo, quiero decirte que el varón va a reflejar la autoridad de Cristo. Y por lo tanto, la mujer voluntariamente se va a someter ¿a quién? Al varón. Ahora, fíjense, el problema es cuando aún el varón está sujeto a Cristo y la mujer no quiere sujetarse porque está permitiendo y está tolerando en su corazón y en su mente cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Está permitiendo engaños de su propio corazón.
Miren, voy a poner un ejemplo, y yo sé que a muchas mujeres les puede pasar, pero hay mujeres que hacen gastos sin considerar a su esposo, primeramente preguntándole, oye mi amor, ¿tú consideras que compremos esto que hace falta para la casa? Y hay quienes no lo preguntan y cuando ven, ya lo compraron. Y el problema no es ese, el problema es que no se lo dicen a sus esposos y hacen un gasto innecesario, fuera de tiempo. Pastor, entonces siempre tengo que estar así como que preguntándole todo lo que hago. No todo lo que haces. Hay cosas que sí te competen preguntarle y hay cosas que no. Porque tienes que aprender a darte cuenta que a lo mejor ese gasto que vas a hacer en algún artículo del hogar que sí es necesario pero que no es urgente, lo puedes utilizar para alguna atención médica o atención de salud en tu vida, en la de tu esposo o en la de tus hijos. ¿Y qué crees? Ya brincaste el orden de autoridad. Y te voy a decir algo, el enemigo ya te ganó ventaja. Y más si no lo hablas a ti. Te va a estar gane y gane ventaja. Ya cuando menos ves, no hombre, ya tu relación hasta con tu marido, ¿sí? Ya no es ese amor benigno. Ay, tú nada más me andas controlando para todo. ¿Qué quieres que, de todo quieres que te dé cuentas? Le dice la mujer al marido, ¿no? No es que pidamos cuentas, sino que queremos a veces escuchar cómo están sus decisiones y cómo está su vida espiritual para ayudarles si en algún momento no alcanzan a ver algo. Ya nadie dijo amén, hermanos. Se pusieron muy tristes. Por eso dice el texto, a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Así, hasta están despiertas, eso no dice por acá las hermanas, ¿no? Pastor, ya me está quitando la minita de oro. No, hermanas, tenemos que aprender a tener un amor benigno, un amor compasivo. ¿Por qué creen que Dios no nos da más? Porque sabe que a lo mejor muchos se le pueden ir de las manos. Y eso es amor compasivo y bondadoso. Pero tenemos nosotros que también aprender de eso. Cuándo sí dar y cuándo no. Y dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A sus maridos en todo lo que conlleva a estar de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Si van a tomar una decisión para beneficio de la familia, busquen el consejo de Dios. Y mujer, estate sujeta a tu marido en esa decisión que se va a tomar para el bien de la familia, porque está de acuerdo a la palabra de quién. Sí. Pero si la mujer, el marido quiere ir a la congregación y llevar a la familia, y la mujer no quiere, pues ahí está en rebeldía. Entonces, es importante considerar esto. Versículo 25. Maridos, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Le mostró un amor bondadoso, un amor compasivo y que lo guía al arrepentimiento ese amor. Que así nosotros debemos demostrar ese amor, los maridos, hacia con nuestras esposas, supliendo sus necesidades. Mira, yo le he dicho a mi esposa, cuando ella quiere algo, yo le he dicho, mira, Pati, hay que orar, mi amor, necesitamos orar. Yo sé que tienes necesidades, vamos a orar, Dios va a proveer, va a responder. Si Dios no nos está permitiendo que nos llegue luego es porque está trabajando con nuestro qué, hermanos. Pero hay quienes de veras a veces se afanan tanto en querer obtener lo que quieren que no oran. Y cuando ves, ya se fueron al monte de piedad. Ya empeñaron esto, ya empeñaron el otro. No, ya adquirieron lo que ellas quieren. O al revés, adquirió el varón lo que él quiere y no buscó la oración, la dirección de Dios. ¿Vas a salir de vacaciones? Ok, ora para ver en qué tiempo es más prudente, ¿sí o no?
Hay un tiempo para todo, hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de estar, pero hay un tiempo también donde puedes salir a disfrutar con tu familia unas vacaciones y que no altere tus tiempos de relación con Dios. Y si sirves en la iglesia, pues también. O si quieres pedir un permiso, no hay ningún problema, puedes pedirlo, pero con anticipación, es válido. Pero tenemos que nosotros como esposos mostrar ese amor benigno y amarnos. Así nosotros los varones debemos de amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. El que no ama a su mujer es porque de plano no se ama. El amor benigno entre hijos, y con esto voy terminando, hermanos. Entre padres e hijos. Efesios 6:1 al 4. Hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Fíjense, ahorita que yo estoy pasando por esta situación de mis padres, los dos están con COVID. Porque mi papá también dio positivo al COVID esta semana. Y estoy al pendiente, y estoy ahí con él. Papá, ¿cómo estás? Y si necesitas algo, mira, dime, háblame, si lo necesitas, dime, tu situación, ¿cómo está? Y me dice, no, hijo, te agradezco por estarme hablando. De verdad, dice, sabes que esto me anima, me alienta a estarme esforzando y estar al pendiente. Y mi mamá a veces me dice, ¿sabes qué, hijo? Ve a ver, límpiame mi departamento porque está ya solo y las cosas están ahí, y échale un ojito a las cosas. Y ahí voy, obedezco a mis padres, de esa manera los honro. A lo mejor mi madre no la tengo aquí cerca, pero la honro. Ahora que se puso enferma, porque ella, pues su salud es más delicada, porque ella es diabética hipertensa. Y pues es más complicada su situación para salir del COVID. Gracias a Dios ya está mejor. Les agradecemos sus oraciones también, de su apoyo en oraciones, hermanos. Ya está mejor. Nada más que sí quedó con rezagos muy fuertes ahorita y pues necesita otro tratamiento médico. Y el Señor me decía, nosotros teníamos por ahí pues unos centavitos ahorrados que estaba yo ahorrando lo más que podía, y pues la apoyé a mi madre. Dije, mamá, mira, es todo lo que tengo, ahí está, en confianza. En lo que pueda, y digo, Señor, aquí estamos. Entonces, hay que obedecer. Si todavía tienes a tu padre y a tu madre, obedécelos, hónralos, porque es el primer mandamiento con promesa, hermanos, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Versículo 4, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, fíjense bien, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y en amonestación de ¿qué? Como padres, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que disciplinarlos, pero cuidar de no exasperarlos o provocarlos a que se resientan con ustedes. Los que tienen jóvenes, yo sé que es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a tener ya una relación de amigos, los padres con sus hijos, sin que se olviden del principio que es primero la relación de hijos hacia padres, de respeto. Pero la otra también, esa relación te tiene que llevar a considerar también a que tu hijo sea tu amigo, tu hija sea tu amiga también, que tenga esa confianza de hablar contigo, que tenga la libertad, que ante una debilidad que ella esté pasando en su vida, la exprese, la manifieste, para que juntos como familia estén orando por esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Miren, nosotros a veces no tenemos hijos, pero gracias a Dios, ¿no? Tenemos sobrinos, y a veces ellos se acercan con nosotros y nos manifiestan sus situaciones, y les damos el consejo, oramos por ellos, tratamos de guiarlos en el camino correcto, de estar manteniéndonos en oración por sus debilidades. Yo a veces platico con mi sobrino y le digo, ¿cómo vas en tu vida personal? ¿Cómo está tu vida? Es mi amigo también, aparte de que es mi sobrino, es mi amigo.
Aquí está mi otra sobrina, ¿verdad, hija? Aquí está también ella, es mi amiga. Y a veces cuando tenemos la oportunidad, a veces nos enviamos un mensajito y nos saludamos y hasta ahí, gracias a Dios. O a veces si ella tiene la necesidad de platicar con mi esposa, sabe que puede acercarse a platicar con mi esposa. Y los hacemos, procuramos hacer esa relación amistosa, mostrar ese amor bondadoso. Tenemos errores como ellos los tienen, nosotros también los tenemos, pero ¿qué hacemos? Nos perdonamos nuestras faltas, nuestros errores y mostramos el amor bondadoso de Dios y caminamos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero amor. El que consideras su falta, su debilidad del otro como tuya y aprendes a llevarla en amor al Señor. Y si no sabes cómo llevarla, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Y Él la dará abundantemente y sin reproche. Ok, pastor, es que no supe cómo tratar la situación, se me salió de control, exploté y lastimé a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o a mis sobrinos o los lastimé. Bueno, mientras tienes vida, tienes la oportunidad de acercarte al Señor, pedirle perdón y de acercarte con esas personas que a lo mejor las ofendiste y pídeles perdón, restaura la relación. Y Dios obrará en su amor, porque Dios es amor, en su amor bondadoso y compasivo. Sabe que somos débiles y nos perdona, y Él quiere que también nosotros sabe que somos débiles y que también nos perdone. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de ponernos diario a cuentas con el Señor y con nuestro propio. Diario, hermanos. Y estar en paz. De esa manera Dios está preparando a su iglesia para su venida. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por este amor bondadoso que nos ha mostrado el Señor. Pónganse de pie. Hasta el día de hoy Dios no se ha cansado. Es más, Dios nunca se cansa de hacernos el bien. Es demostrarnos su benignidad, su bondad. Eso es algo que nosotros debemos de aprender como creyentes, como hijos de Dios. No cansarnos de hacerle el bien a otros. Miren, a mí me impactó algo bien tremendo hace rato que vi. Y está aquí Raimundo. Todos conocemos a Raimundo. Híjole, Dios me marcó mi corazón porque ya tenía rato que yo no veía esta situación y de verdad Dios nos está poniendo a mi esposa y a mí personas así con esta situación, ¿no? También está por aquí la hermana Soledad, ¿verdad? La hermana Soledad, entendemos su necesidad de ellos y el Señor puso en nuestro corazón estar pasando por ella en las mañanas para traerla a la congregación y estarla ayudando. Y también con Raimundo, de verdad, o sea, a veces lo llevamos, cuando viene los jueves lo llevamos a su casa en el carro y mostramos el amor, vemos su necesidad y que tomamos esa necesidad como nuestra, hermanos, y ayudamos a los demás. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a otros, hazlo, no te canses de hacerle el bien como Dios lo ha hecho contigo. A su tiempo vas a cosechar. Si es necesidad de hacerle el bien en oración o de proveerle alguna necesidad o apoyarlo o comprometerte con él porque su situación le es difícil y tienes tú la oportunidad de apoyarlo a lo mejor en la parte de estar llevándolo, trayéndolo a la congregación, hazlo, muéstrale tu amor. Ese ratito estaba yo ahí en la puerta en la entrada y a veces estoy al pendiente de los carros, estoy observando sus carros. Que no les pase nada, porque pues, no dudamos que la maldad está, ¿no? Y volteé para allá de aquel lado y vi a Raimundo que venía con sus muletas, ¿verdad, Raimundo? Sí. Hombre, dije, este es un hombre de batalla. Había entendido, Raimundo, y tremendo. Y yo dije, qué fe de este joven, ¿no?
¿Qué edad tienes, Raimundo? 28. 28 años. No, Raimundo, ¿ah? Y mire, no se rindió ante el obstáculo de hoy. Él se vino al servicio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gracias a Dios, porque Dios está obrando en el corazón de Raimundo. La hermana Agustina lo trajo una vez y de ahí, miren, aquí está Raimundo, lo ha traído el Señor. La hermana Agustina fue en medio y le damos la gloria al Señor, toda la gloria es del Señor, no de nosotros, del Señor, ¿no? Y Dios quiere usar tu vida para atraer a otros jóvenes. Dios quiere usar tu vida para que invites a otro joven, a otra señorita. Amados hermanos, matrimonios, Dios quiere usar su vida para que traigan a otro matrimonio a la reunión de matrimonios. Amados hermanos en Cristo, los que están firmes, si tú ves que tu hermano en Cristo está débil, tráetelo a la oración. Vénganse a la oración. Aquí nos vamos a fortalecer en la oración. ¿Saben que aquí se manifiesta el amor de Dios bien hermoso? Vénganse, hermanos, acérquense al Señor, acérquense a que Dios derrame el amor de Él en sus corazones. Hermanas, vénganse a la reunión de mujeres en las mañanas. Hagan a un lado lo que tengan. Yo me voy con mi Señor. Estén un tiempo con su Señor, con el amado. Síganse preparando, síganse limpiándose, amadas hermanas, para el encuentro con su Señor. Dios nos ama. No, hermanos, no vamos a perder nuestra confianza, quiero decirles. No vamos a dar nuestro brazo a torcer ante las circunstancias que estamos viendo. Sí, estamos viendo muchas cosas. Pero nos vamos a enfocar en el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros y que lo derrame en nuestros corazones y podamos compartirlos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos va a ayudar. Tengamos fe, hermanos. Si tienes alguna necesidad de oración, también es válido. Externala. Porque también ahí, en amor, podemos estar orando por tu necesidad. Para que veamos la gloria de Dios obrar sobre tu vida. ¿Tienes algún familiar que está enfermo? Vamos a orar por él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios obrará. Dios lo va a hacer, hermanos. Yo conozco un Dios de poder, de milagros, de sanidad. Yo he visto a Dios manifestarse grandemente en mi vida y en la vida de otros hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón que Dios los va a levantar, los va a llenar de su amor. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siga extendiendo en aquellos que están sin Cristo. Que Dios use sus vidas poderosamente y que manifiesten el amor de Dios a otros hermanos. Hay familiares en ti, en tu casa, con tu familia que necesitan el amor de Cristo. Mostrémosles el amor bondadoso, misericordioso, perdonador. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde ya, porque realmente tú nos muestras tu amor benigno, Padre. Ese amor compasivo, misericordioso, que perdonas nuestras ofensas que cometemos contra ti, nuestros pecados, nuestras imperfecciones, tú las perdonas, Señor. Nos soportas, Señor, pero no nos dejas ahí, sino que nos das el consejo sabio de tu palabra para poder aprender a madurar, Señor, y podemos nosotros mostrar tu amor hacia con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, derrama tu amor en mi vida. Yo necesito tu amor, Señor. Ese amor bondadoso, Padre, para soportar los insultos o los agravios o las injusticias de los demás, que tú lo permites, pero sin amargura y sin queja, Padre. Para tomar, Señor, las cargas de los otros como si fueran mías y poderlas llevar a ti, Señor. Y no ignoremos tu benignidad que diario nos guía al arrepentimiento.
a estar a cuentas contigo y con el prójimo, a estar en paz. No queremos perder nuestra confianza, sino que al contrario, Señor, queremos que nos ayudes a afirmar nuestra fe en ti, Padre. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, Señor, y no tardarás. Pero el justo vivirá por la fe. Nosotros no queremos ser de los que retrocedan para perdición, Padre, sino de los que tenemos fe y amor para preservación del alma, Padre. Tú no retardas, Señor, tu promesa. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición del corazón, a no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a los demás, que yo lo estime como superior a mí, que ya no mire tanto por lo mío, sino que mire por lo de los demás, Señor. Ayúdame a vestirme de ese amor, Señor, bondadoso y misericordioso. Ayúdame, enséñame a ser amable con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y aprovechar todas las oportunidades para hacerle el bien, Padre. Perdóname, Señor, en algún momento me he descuidado de este amor tan grande que tú me muestras. Y ayúdame a andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor, derrama tu amor sobre nosotros. Lo necesitamos. Si nosotros te amamos, Padre, es porque tú nos has amado primero. Y enséñanos a amarnos los unos a los otros, como tú nos has amado, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Tu perfecto amor echa fuera todo temor y cubre multitud de pecados. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias a Dios, ¿verdad? Por todo esto. Logramos experimentar el amor, ese calor del amor de Dios, ¿verdad? Parece una palabra de Dios. Bien, bueno, pues damos gracias a Dios y vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Que requiera de un sobre, por favor de pedirlo al hermano Héctor, levantar su mano y pedírselo. Pues, si gustan ponerse de pie, vamos a leer nuestra palabra y vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versículos 10 al 13. Lo voy
lenguaje actual, si me gustan seguir con sus Biblias. Dice la palabra de Dios: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso. Y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu provisión no deja de nutrir nuestro espíritu y estamos creciendo cada día más en el conocimiento de tu palabra. Gracias por enseñarnos en este día que el amor es bondadoso, Señor. Permítenos tener el valor, Señor, para poder ponerlo por práctica y apartar, Señor, estos diezmos y ofrendas para que crezca tu obra, Señor. Esa obra que a través de muchos hermanos que han hecho tu voluntad nos alcanzó. Y, Señor, no sabemos en dónde va a terminar, pero sí sabemos que lo que pongamos en el alfolí, Señor, será para tu obra y para hacer tu voluntad, Señor, bajo la administración de hombres y mujeres temerosas, Señor, que buscan amarte y buscan darte honra, gloria y honor como sus hijos, Señor. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento.